Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos que lo cambian todo. El espacio donde no tenemos todas las respuestas, pero sí las preguntas para aprender, para reflexionar y detenernos a escuchar historias de vida, de liderazgo, que nos inspiran a ver las cosas de otra perspectiva. Aquí creemos que los grandes cambios empiezan con la voz de una persona valiente que se atreve a contar su historia. Y hoy justamente tengo a alguien que ha dedicado su vida a eso, a descubrir voces, a impulsarlas, a demostrar que la palabra, cuando se dice con propósito, puede transformar equipos, empresas y vidas enteras. Luis Valls es fundador y director general de Speakers México, la agencia de speakers más reconocida en México y Latinoamérica. Es conferencista, autor, coach y formador de líderes. Después de 40 años de experiencia profesional, decidió emprender a los 46 años y apostar todo por un sueño: construir el banco de talento más grande de la región. Además, es el host del podcast Está Cabrón, un espacio auténtico y poderoso donde tuve el honor de participar. Hoy tengo el lujo de darle la vuelta a la mesa y tenerlo aquí como invitado. Luis, es un honor tenerte en este espacio. Juanja, encantado, gracias. Cambiamos el micrófono, ahora yo soy el entrevistado, me encanta. Y como bien dices, nos hemos dedicado a que la fuerza de la palabra inteligente llegue a muchos lugares, que llegue a cambiar vidas. Cumplimos 20 años ahora en 5 de noviembre, 4.800 conferencias vendidas, pues hemos impactado a mucha gente. Pero bueno, lo que nos interesa mucho es transformar para poder trascender. Claro que sí, Luis. Qué gusto tenerte acá. Y antes de hablar de Speakers México y de todo lo que has construido, me encantaría que nos cuentes quién es Luis como persona y qué te hizo llegar hasta donde estás hoy acá. Pues mira, Luis Valls es nacido en la Ciudad de México, hijo de migrantes y bueno, de un desarrollo normal de infancia. Y normal hablo dentro de lo que es el contexto de hijo de migrantes, ¿no? En donde pues es una soledad muy importante, donde estás aislado, con, o sea, padres extranjeros, en una ciudad hace 66 años que pues no era nada que ver lo que es ahora. Pero bueno, desarrollamos perfectamente bien todo el tema y decidí formarme dentro de la hotelería a los 18 años, en la cual duré 26 años trabajando para toda la parte de la industria turística en la Ciudad de México y fuera de México. Ese soy yo, en la parte poquito laboral. Como persona, pues siempre me he declarado un inconforme. Soy un necio inconforme donde la realidad siempre supera la ficción y donde decidí a los 46 años, como bien lo decías, poner un negocio que no tiene nada que ver con la hotelería, o sea, no había nada relacionado. Lo obvio era poner algo relacionado después de tantos años, pero no, y la verdad que quisimos hacerlo, lo hicimos relativamente bien. Después de 20 años estamos aprendiendo cómo sí funcionan las cosas, porque es un mundo muy dinámico, es un mundo donde hay mucha experiencia de mucha gente que comparte sus conocimientos. Y bueno, a los 46 años decidí, entre juego y juego, pero nunca pensando en dejar la hotelería, crear la agencia de conferenciantes que hoy somos. Y como soy inconforme, dije, bueno, pues vamos a darnos un año sabático de la hotelería para montar este negocio. Y cuando me di cuenta, pues ya llevamos 20 años. Entonces, ese soy yo, padre de dos hijos maravillosos de 29 y 26 años. Y unos son tan cabrones, son chingones además. No salieron a su papá, salieron empeorados, ¿no? Entonces, con mucha dinámica, con mucha creatividad, con muchas cosas que están haciendo. Me encanta verlos que no los puedo frenar y están volando sin culpa, que es lo que yo les llamo, ¿no? Cuando los hijos vuelan sin culpa es una cosa maravillosa y es como un check, ¿no? De la vida. Y dejarlos volar y que hagan su vida y ojalá se acuerden que existimos. Bueno, entonces es de mi parte personal. Fanático del gym, fanático del deporte, futbolero mal pedo, mala onda, ¿no? O sea, obsesivo del fútbol. Pero bueno, me encanta la comida, me encanta cocinar, me encanta, bueno, pues salimos de ese mercado. Ese es Luis Valls, 66 años al día de hoy, afortunadamente
sanos, bien. Cuando yo abro la agencia en noviembre del 2005, me encuentro en marzo 2020, 2006, el siguiente año, donde después de llegar de una visita de un check-up, me dicen, compadre, pues tienes cáncer y tienes que curarte, ¿no? Entonces es un tema muy complicado porque pues, a los 6 meses de haber puesto un negocio, dices, pues me regreso, no me regreso, no tenía seguro de gastos médicos, un desmadre. Pero aparte con un chavo de 9 y otro de 6, ¿no? Entonces sí era muy complicado. Pero como yo siempre he dicho, a mí no me orinó un perro, entonces si ya me metí en esto, vamos a hacerla. Y dentro de ser tan inconforme con la vida y ser tan insensato con la vida, decidí seguir con el negocio. Y bueno, pues a Dios gracias, puedo seguirlo platicando, estamos limpios. Pasamos esos procesos, después nos vino el COVID, y bueno, muchas cosas que hemos superado, pero al final, el ser tan, no quiero decir irresponsable, porque las cosas se hicieron responsablemente, pero sí ser muy inconsciente. Wow, Luis, soltaste muchas cosas. Gracias por abrirte, gracias por esa vulnerabilidad. Y ese es el objetivo de este podcast, escuchar historias de líderes súper, súper inspiradores, pero que al final son personas como tú y yo que pueden aprender y que pueden mostrar y que pueden tener cosas increíbles. Luis, este podcast se llama Momentos que lo cambió todo. Y estuve un poco investigando un poco de ti y vi que hay un momento decisivo que tu amigo, Carlitos, te dice, oye, quiero vender una conferencia y ese momento cambió todo para ti. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese instante y Sí, qué fue lo que te dijo, wow, realmente tengo que hacerlo? mira, la verdad es que nunca me llegó ese momento de que tengo que hacerlo. Simplemente yo era director de Camino Real México y teníamos huéspedes y existen huéspedes de larga estancia, huéspedes que asisten normalmente al mismo hotel, no importando dónde vayan a trabajar. Y uno de ellos es Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, que ahora Claro, claro. recientemente la película de la Sociedad de la Nieve. Hice muy buena amistad con él como huésped y yo como empleado del hotel, porque pues, teníamos mucho contacto todos los días cuando iba. Y un día me dice, Luis, ¿por qué no me vendes mis conferencias aquí en el hotel? Digo, no, pues no puedo ser juez y parte y hay un conflicto de intereses. Pero déjame ver dónde te puedo colocar, porque la historia era muy interesante. Es muy interesante. Hace 20 años estaba más reciente, de alguna forma la generación todavía estaba, hoy las generaciones a raíz de la Sociedad de la Nieve comenzaron a retomar la historia. Y yo soy exipade, mis hijos son también UPES y demás. Entonces me acerqué a la rectoría del IPADE y fue la primera conferencia que vendimos en el año 2004. Yo todavía trabajando en Camino Real. Y fue un madrazo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, la gente se vuelve loca con las historias. Y dije, bueno, entonces comencé a venderlo para otras que salieron de ahí. Y entonces este primer año, que fue el año 2000, del 2004 al 2005, pues yo lo vendía, pero seguía trabajando, pero entonces me pedían otros speakers y yo tenía que irlos a buscar. Entonces me di cuenta que había, por culpa de este sobreviviente, que había un mercado en México interesante, que no había agencias como muy especializadas. Y la verdad yo dije, pues voy a poner una página, ¿no? Una web que se pueda conectar y que puedan ver 3 o 4 speakers y ya con eso. La comisión que me daba Carlos por la venta de dos, pues ya ganaba lo del sueldo del hotel, ¿no? Entonces yo decía, wow, esto sí es negocio y trabajas 2 horas, ¿no? Entonces, en el año, por ahí de octubre del 2005, pues viene un parteaguas dentro de la empresa donde me dicen, oye, pues una cosa o la otra, o sea, no puedes estar en los dos lados. Yo siempre he dicho que la hotelería es después del ejército, en el tema de trabajo, horas de trabajo. Yo descansaba un martes en la tarde, entonces, y si es que no te decían que había junta, ¿no? Entonces sí había un abandono de familia por el tema de laboral, los chavos estaban creciendo, entonces dije, mira, me voy a tomar un año sabático para montar esto un poco más formal, ¿no? O sea, que tenga un poco más de rapidez en el tema pues de lo más automatizado posible, desde la factura y todo, y que no me quitara tiempo de lo que era mi pasión, que es la hotelería, ¿no? Y pasó el primer año, pasa lo del cáncer, comienzan a venderse las conferencias, y pues llega la decisión en finales del 2006, que pues ya se acabó el año sabático, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y yo ya tenía vendidos para 2007 algunas conferencias. Dije, no, bueno, otro año, total. Digo, al final, pues ya reconectas con la familia, reconectas con
con tus espacios, con tu tiempo personal, ¿no? O sea, de repente yo no sabía qué hacer con mi tiempo, me sobraba mucho tiempo, yo estaba acostumbrado a trabajar 18 horas diarias, ¿no? Y así pasó el primer año y después pasó el segundo y bueno, pues ya vamos 20, ¿no? Entonces, sí, eres el culpable de una gran historia. Yo no sé si hubiera sido alguien con otra historia, yo estaría aquí, pero esa gran historia, yo soy un sobreviviente de la comercialización de esa historia, ¿no? No, qué increíble. Esa es, como tú dices, no era un momento que lo buscaste, más bien llegó a ti y tuviste el cómo sí y con una perspectiva más amplia de poder capturar esa oportunidad al máximo. Y con Oye, cero experiencia en ese negocio. Porque además dijeras, sí, "Oye, voy a salir a poner un salón de belleza, pues te robas a la peluquera y al peluquero y lo pones, ¿no? Aquí sí. no había más agencias. O sea, tuve que ver en Estados Unidos, en Europa, cómo funcionaban, hacer unos deals ahí con ellos y aprender de algo que ni en México podía haber alguien que te enseñara, ¿no? Ese fue un gran reto, pero al final me hizo hacer una agencia al modo mío, con Ujú. toda la influencia del servicio de la hotelería, con todo mala formación que tenemos los hoteleros, donde el cliente es primero y el trato es diferente, logramos conexión con muchos clientes por el trato y la forma del servicio. Y eso, bueno, pues nos ha llevado hasta acá. Oye, Luis, que no es muy común escuchar que alguien dice, oye, emprendí a los 46 años. Yo te admiro muchísimo. Yo en mi caso personal, emprendí a los 43. Entonces digo, ¿qué aprendiste de iniciar tarde que digamos tienes una ventaja sobre los jóvenes emprendedores? Pues mira, la verdad es que hay un mito en el tema que los emprendimientos son para chavos de que salen de la carrera hasta los 35 y entonces se vuelven emprendedores. No es cierto. El hecho de ser emprendedor es crearte a ti mismo la oportunidad de ver que eres capaz de hacer algo más. Si tienes 43 o tienes 46, el futuro es igual que para uno de 25, uno de 30, cierto. Ser emprendedor en cualquier edad, no sabes si mañana vas a abrir el negocio. No es cierto que tienes el manejo de tu tiempo y que ahora vas a dedicarte a tus ganas y que aprender muchas cosas. Sí hay varias ventajas siendo más all entrepreneur que le llamamos, que es la categoría, ¿no? De más como viejo emprendedor o emprendedor maduro, para que no se vea que estamos viejos. Esto, que es una clara noción de finanzas, cosa que los emprendedores nuevos no lo tienen. Dos, tienes una clara situación si quieres socios o no quieres socios, porque no te dan miedo. O sea, la gente que pide socios para un emprendimiento es que tiene miedo, ¿no? Al final, como me lo pongan, tienen miedo. Y ya a esta edad, la tuya, la mía, que emprendimos, los miedos se ven de otra forma, porque te sientes capaz, porque tienes una serie de herramientas de 20 años de haber trabajado y tú ya pasaste por finanzas, ya pasaste por préstamos, ya pasaste que alguien te ofreció ser socio de algo y lo perdiste, o sea, ya pasamos esta experiencia. Esa es como la parte más. Pero al final, pues yo estaba empezando con un producto que no conocía, que no sabía cuál era el mercado, que no sabía quién eran los compradores. Pero también es cierto que mi mentalidad de que era un año sabático, dije, no chingues más, si no funciona, pues yo me regreso. Afortunadamente, durante ese año sabático, el primero, pues después de tantos años en la hotelería, pues había dos, tres propuestas de otras cadenas de hoteles para que me integrara con ellos. Y eso te baja el estrés de decir, ¿qué tal si no funciona? Yo tuve la oportunidad de tomar consultorías y dar consultoría ese año a dos empresas muy grandes que me pagaban el gasto de la casa, ¿no? Yo decía, bueno, pues ¿cuánto vale mi casa en gastos de escuela, súper, todo lo demás? Y era lo que yo cobraba por mes, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones que debe haber un emprendedor es nunca vivas de tu negocio hasta el tercer año. Entonces, tienes que vivir de otros ingresos porque si no se vuelve un tema sangriento lo que estás haciendo. Entonces me permitió seguir con pero teniendo mis ingresitos, ¿no? Y mentalmente, que era muy importante, es decir, si no funciona, me voy a hacer esta chama de Hilton o el que me hubiera ofrecido. Y listo, ¿no? O sea, tampoco era tanta bronca, ¿no? Pero eso nos llevó a un año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Pero sí, el tema es un mito de quién emprende, a qué hora emprende. También es un mito qué es ser emprendedor.
Vender paellas los fines de semana no es ser emprendedor, es tratar de monetizar un hobby, que es muy distinto. Eso no te va a llevar a tomar una decisión de dedicarte a hacer paellas todos los días. Tienes que identificar muy bien que a lo que te vas a dedicar, no importa la edad que tengas si quieres ser emprendedor, que sea algo que realmente solucione un problema en el mercado y no creas que solucione el mercado. Dos, que sea escalable. No vas a hacer algo para tres cosas, ¿no? O para tres máquinas, pues no funciona, ¿no? Saber que cuentas con un equipo. O sea, tienes que pensar en quién va a ser tu contador, quién va a ser que te va a ayudar en marketing. No es un tema que esté en tu staff directo, pero sí tienes que contratarlos. Pero es muy claro que el emprendedor debe de prepararse para entender qué es el emprendedor, cuáles son las responsabilidades éticas, profesionales y de mercado que tiene que hacer. Ser Rapid, ser Uber, son cosas esporádicas o no es un tema común, pero la gente le entra el síndrome del Didi, que yo le llamo, ¿no? O sea, todos piensan que van a ser el Didi y de repente se dan cuenta que no hay forma, ¿no? Que eso son cosas muy esporádicas. Pero esa es la diferencia, sí, la verdad que el riesgo es el mismo, el brinco, yo le llamo que brincas un bungee, que tu backpack es tu historia y es tu vida y es... Pero todos tenemos el mismo riesgo de darnos en la mano, todos. ¿Qué tan preparado estás para brincar? ¿No? Hay gente que brinca la primera y dice, bueno, ya me rompí la madre, pues no pasa nada. Pero hay gente que se prepara mucho y también se rompe la madre porque faltó algo en la construcción de su producto. Sí. Yo no conozco emprendedores que hayan hecho un producto y a los 5 años sea exactamente igual. Tú tienes que tener una mentalidad flexible, ¿no? O sea, adaptable. No porque yo me aferré a vender lápices verdes, pues me digo, no, 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 a ver, vas a tener que vender a mejor lápices con doble punta, con doble color. O sea, vas modificando, siempre y cuando no pierdas el foco del negocio. Pero sí, esa es la diferencia. No, y es súper poderoso lo que compartes, Luis, porque al final es un tema de mentalidad y es un tema de saber, esa mochila que tú dices trae muchas cosas y saber qué sueltas para poner cosas nuevas, qué te sirve y tener la cintura para adaptarte, para ser flexible y para ir avanzando sobre la marcha. Así que está súper, súper inspirador. Oye, Luis, si tú pudieras volver al pasado, digamos, a esos 46, y le hablarías a ese Luis de 46 que tenía ilusión, que tenía ganas, que quería aventar, pero también tenía pues muchas dudas, también tenía muchas cosas por resolver. ¿Qué le dirías a ese Luis del pasado y qué consejo te hubiera gustado recibir en ese momento? Mira, le diría que está cabrón, que no sabe en lo que se está metiendo, que nada de lo que le digan o piense es cierto, pero que si tiene la actitud y tiene la seguridad del primer círculo de tu entorno controlado, que lo haga. Que no vaya a vivir de ese negocio hasta los 3 años. Porque entonces, imagínate a alguien de 46 que fracasa en su emprendimiento a los 51, pues sales de un mercado laboral, o sea, si viene un tema de crisis familiar, vienen muchas cosas, ¿no? ¿Qué haría diferente de lo que hice en ese momento? Creo que tendría que haber sido más consciente de entender cómo era el mercado, porque es muy fancy vender speakers, es muy fancy, conoces a mil gente, gente importante y todo lo demás. Pero hay una línea muy delgada entre la confianza que te puede dar un expresidente de un país y lo que tú puedes hacer como agencia, ¿no? Y eso se aprende. Yo tuve la fortuna de atender a mucha gente en los hoteles de ese nivel, ¿no? Y sabes que hay una línea que no tienes que pasar. Pero en mi caso tenía que haber estado yo mucho más preparado en técnicas de PR, por ejemplo, ¿no? En técnicas de manejo de conflicto, porque pues, toda esta gente tiene sus conflictos, ¿no? Y te generan tus conflictos, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo podría decirle a ese Luis de 46 años que pudo haber hecho diferente. Creo que hay cosas que pude haber hecho mejor, ¿no? O sea, que también una cosa, lo hiciste bien, pero lo pudiste haber hecho mejor, que es el tema de los gastos, ¿no? O sea, de repente sí tienes el tema del ingreso pues, asegurado por otros lados, pero hay cosas que hay que invertirle más. O sea, hay que invertirle al negocio, ¿no? Y en mi caso era invertirle en una mejor página, en un mejor nivel de presencia mediática.
Pero como yo regresaba al año, dije, pues, ¿no? Y después ya tuvimos que entrar al paso a hacer las cosas mejor de lo que habíamos hecho. Qué, qué increíble, Luis. A la final también es un tema de ponerle intención a lo que quieres hacer y planificar y tener una nueva mentalidad de emprendedor, empezando desde las finanzas, de cómo ves las cosas y las relaciones. Oye, Luis, nos decías un poco cómo nació Speaker México con tu influencia de la hotelería, esa mentalidad de servicio, de experiencia. ¿Cómo definiste tú el propósito de Speakers México cuando recién comenzó? Y sería increíble entender cómo ha evolucionado después de 20 años. Y mira, me conoces, soy totalmente transparente. Yo no tenía propósito. O sea, mi propósito era regresar a la hotelería al siguiente año y tener un negocito que te vaya dejando muy light, cosas de vender una conferencia al mes. Cuando ya se pone en serio el tema, porque ya el cliente te busca y ya tienes que buscar otros y hacerlo, yo creo que sí finqué un propósito muy claro, que es el que te mencioné al principio, es voy a transformar para trascender. Ese fue como el propósito del negocio. Y tal es así que no vendemos a nadie que no trascienda y que transforme a la gente. Nos han llegado pues, muchos proyectos de gente que pues, su proyecto no trasciende, no transforma. Entonces ha sido un eje, ¿no? De que no ha cambiado en todo este tiempo. Era un propósito digital, ¿no? Porque pues, no podía estar yo haciendo cosas que no, que todo este negocio es digital. Ha evolucionado muchísimo porque nos ha ganado la tecnología. La adaptación al cambio en el tema tecnológico ha costado mucho dinero. Y cuando ya lo terminas, ya salió uno nuevo. Y dices, entonces a mejorar el tema. Pero no hemos perdido el foco. Nosotros lo que hacemos es comercializar conocimiento. No podemos hacer nada. Entonces, ese es un propósito adicional al de transformar, de que siempre tenemos que estar encontrando el mejor conocimiento para el mejor auditor. Y eso es muy complejo, porque ¿qué es el conocimiento para quién? Entonces, ha sido un tema que nos hemos esforzado muchísimo en mantener una línea. Que a veces dices, me gustaría trabajar en Cancún en un hotel, y entonces de repente dices, esto es mucho más. Pero sí, la verdad que es un negocio extraordinario, de mucho conocimiento, de ver speakers que en tu vida te hubieras imaginado que podías desayunar con ellos, viajar con ellos, porque pues al final tú vas de acompañante, ¿no? Y esas pláticas retroalimentadoras que te dan ellos off the record, o sea, fuera del escenario, pues te sientes privilegiado, ¿no? Te privilegiado. Yo que soy un futbolero de la madre, pues imagínate un día sentado en una mesa con Jorge Valdano, con Joan Laporta, los tres desayunando, ¿no? O sea, dices, ¿qué hago aquí yo con estos dos monstruos, ¿no? Digo, no me faltó que me trajeran a Pep Guardiola, ¿no? Entonces, para que ya tuviéramos. Pero esas oportunidades que te da la vida de poder darte este sueldo pasional, este sueldo emocional, ¿no? Que dices, sí vale la pena. Sí. No, y es increíble porque al final trabajas con personas, impactas personas y mueves el talento de personas. Entonces realmente cada acción, cada pensamiento deja una huella en las personas. Eso está increíble. Oye Luis, y en tus pláticas te he escuchado mencionar de la palabra inteligente. ¿Qué significa esto para ti y por qué crees que es tan poderosa en el mundo actual? Mira, nosotros tuvimos dos eslogans durante mucho tiempo. Bueno, de hecho todavía lo siguen siendo. Es más, uno de esos eslogans se convirtió en una razón social, ¿no? Ok, Porque decía, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues somos ideas que hablan. Entonces, mi razón social es ideas que hablan, ese ADCD. Por lo que nosotros vendemos son ideas que hablan, ¿no? Entonces, ese es un gran diferenciador. Y la otra, nuestro eslogan durante mucho tiempo fue la fuerza de la palabra inteligente. Porque lo que hacemos es eso, o sea, hay palabra inteligente generada por gente inteligente que se comparte, ¿no? Y de repente te das cuenta que sí, hay que ser. ¿Qué es ser inteligente en la fuerza de una palabra? Es ser congruente con lo que haces, con lo que dices y con lo que piensas en un escenario. Entonces eso es ser inteligencia. Porque si es más inteligente uno que el otro en el tema de inteligencia artificial, pues no lo sé, ¿no? Pero hay que ser inteligente para saber transmitir. Y al final siempre ha funcionado muy bien y nosotros curamos muchas conferencias de muchos speakers
porque entendemos qué es lo que paga el cliente, qué es lo que quiere el cliente, que él quiere una promesa de valor cumplida. Si tu promesa de valor, ¿no? Tú que ya estás metido en el circuito también de conferencias, tú tienes que tener una promesa de valor, o sea, ¿qué se va a llevar la gente? Y cuando baje, el cliente tiene que decir, me quedé en deuda con él, me tiene que haber cobrado el doble, ¿no? Y no, a veces me pasa que me dice, oye, pues devuélveme la mitad, ¿no? Porque este no dijo nada de lo que quiere, o sea, no es congruente. Después me pasa que hay speakers que de repente tienen ciertas cosas de imagen pública externa que dices, espérame, esto no es congruencia, ¿no? Una cosa con otra. Pero sí, yo creo que ese es el tema de la inteligencia, en el tema de transmitir conocimiento. Es cómo hago el living, cómo hago la experiencia al público. Has escuchado hablar mucho del story living, para que se recuerde por la experiencia, más allá del texto que estaba en la presentación. La gente se acuerda de las experiencias que le hiciste. Y puede ser una experiencia lúdica, una experiencia emocional, una experiencia de trabajo en equipo en escena, la experiencia. Y eso hay que ser inteligente para eso. No, increíble, Luis. Me vuela la cabeza en cada consejo, en cada tip. Oye, Luis, ¿has tenido la fortuna de trabajar con grandes líderes globales o con jóvenes que apenas están comenzando? ¿Qué dirías tú que realmente distingue a un speaker memorable de un speaker que solo quiere dar una charla? Mira, hay un factor muy claro. La gente no le pone mucha atención al lenguaje corporal, por ejemplo. O sea, cuando tú subes a alguien a escena y lo ves dar la conferencia, sabes si viene a cumplir o realmente viene a pedirte dame una hora más, ¿no? Porque está metido, o sea, se nota enseguida. Dos, la preparación. Y la preparación no es tener una presentación de 100 slides y el otro tenía de 50. La mejor preparación es sentirlo en escena, sentirlo que viene a platicar contigo, no viene a leer un PowerPoint. Entonces, sí hay ciertos factores que también lo dan mucho las tablas. O sea, esto es como los pilotos, tienes que tener horas de vuelo. Y las horas de vuelo te la dan. O sea, puedes hacerlas buenas o malas si realmente haces un cierre al día siguiente de tu conferencia y revisas qué hiciste bien, qué hiciste mal, cuál fue la reacción del público, cuál fue la reacción del dueño. Hay muchos detonadores de que estuviste bien o estuviste mal, ¿no? Y aparte, no siempre vas a estar de apertura en un congreso. A veces te toca, como me tocó a mí en Bolivia, con EXMA, pues 2.200 personas a las 4 de la tarde después de comer, ¿no? A ver. Entonces tienes que tener esta parte de adaptación también a ese cambio, porque al final después el cliente te puede decir, oye, no, ¿sabes qué? Vas antes y vas después. No, ¿cómo voy después? ¿Cómo voy después de Carlitos Páez? Pues ya ni te subas, ¿no? O sea, te va a hacer pedazos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante de cómo te das cuenta que es, uno, adáptate al cambio, dos, sé congruente con lo que vas a decir, tres, no leas una presentación, o sea, realmente que se sienta que sale de aquí. Tu lenguaje corporal es mucho más importante a veces que el lenguaje hablado. Y tu lenguaje de imágenes, la parte gráfica de tu presentación, pues tiene que estar evolucionada. Si sigue usando PowerPoint, pues no, está aquí no, ¿no? O sea, hay evolución. Ya tengo muchos speakers que ves que es una presentación hecha por inteligencia artificial pensando en el cliente que está hablando, entonces hay un engagement, hay una relación directa visual con el cliente. Esos son los pros, ¿no? Claro que hay temas que no puedes hacer eso. Un tema que económico, pues ahí están las gráficas, no puedes hacerlo muy divertido tampoco, ¿no? Pero un tema jurídico, por ejemplo, pues es complicado hacerle la parte del living. Pero el 60% de las conferencias son motivacionales. Ese es lo No, que y es increíble lo que dices de la coherencia, de que sea coherente en el mensaje, en la forma, en la intención, y alguien de realmente va a dar una charla a donde alguien quiere contar una presentación. Oye Luis, ¿y qué consejo le dirías tú a alguien que quiere contar su historia, pero a veces no sabe por dónde comenzar? A ver, lo primero que tiene que ser alguien que tenga una buena historia es que defina qué es una buena historia. A nosotros nos llegan muy buenas historias para el que lo dice, pero comercialmente no es buena historia, ¿no? O sea, al final no. Dos, tiene que encontrar un modelo de su plática
que sea disruptiva y sea diferenciador. Ahí nosotros nos llegan, no sé, 4 o 5 a la semana de gente que quiere ser speaker. Porque lo ven más por el lado monetario, ¿no? Que con una conferencia que yo venda al mes, pues ya gano lo mismo que mi chamba, entonces ya dupliqué mis ingresos. Porque tengo una historia de vida tan importante, ¿sí? Que todo el mundo me va a comprar. Pero cuando le dices de lo que tú hablas, hay 40 personas hablando lo mismo. Y ya llevan horas de vuelo, pues los ubicas, ¿no? Pero aún así puedes buscar un tema diferenciador. ¿Cómo hago la parte de la experiencia? ¿Cómo hago? O sea, tienes que buscar algo que la gente denote que eres diferente, aunque estés hablando un tema que a lo mejor alguna vez ya escucharon. Entonces tienes que buscar esto. Y tres, que lo que yo te decía al principio, ¿qué valor agregado le vas a dar a la gente? Pero que sea un valor agregado auténtico, que lo hayas vivido, no algo que sacaste del libro de ChatGPT. Digo, pues ahorita todo el mundo hace ChatGPT. Ese es el valor agregado, ese es lo que la gente se lleva, que diga, yo el lunes que llegue a mi oficina, esto ya lo puedo hacer. Me lo explicaron de una forma diferente. Y puede ser diferenciador desde el escenario, desde la forma de vestirse, la música, la interacción con la gente que sube, que baja. O sea, se hace memorable. Porque dice, oye, qué bueno, no sé quién eres, pero qué, no me acuerdo ni cómo se llama, pero qué bueno es ese güey o esta chava. Y eso hace que la gente comience a solicitarlo otra vez y vaya a producir. No, totalmente. A la final es la experiencia que tuvo el speaker, no es el importante, sino es el público y cómo realmente se sintió, qué le dejó y cómo creó esa relación con el público en ese momento. Eso está increíble. Y entender que el público va a estar en moods diferentes con la misma conferencia. No es lo mismo que entres después del director general, que les dijo que no van a llegar al budget, ¿cómo los levantas? O no es lo mismo llegar después del director general que dijo, muchachos, somos número uno del mercado, en market share somos número uno. Pues obviamente lo que le digas, ¿no? Porque vienen ya emocionados por un tema. Pero eso lo sabes 5 minutos antes de la conferencia. Sí. Entonces esta adaptación al entorno es muy importante. Sí, siempre dicen saber leer la audiencia y tú adaptarte y tener la flexibilidad de ser empático con ellos para conectar genuinamente. Por eso a todos los que nos escuchan, que queda conferencias y un día van a ir, nunca lleguen 1 hora antes de su charla. Lleguen 2 horas antes, 3 horas antes. Estén con el público, vibren al público, que la gente los vaya viendo, que entiendan que hay un grupito ahí latoso que está allá atrás, o que pues de plano sí, la vibra está del evento, está medio cañón, ¿no? Entonces, pues hasta ajustar un poco el modelo de presentación, no el texto, pero siempre es una retro muy buena llegar antes. Está bueno, está bueno. Qué buenos tips, Luis. Oye, a lo largo de tu trayectoria, de tus diferentes proyectos, ¿cuál dirías tú que ha sido el error más cañón que te pasó? Y que tú dirías, oye, aquí realmente le aprendí. Y te pregunto esto porque yo sí creo que los errores son verdaderos maestros y donde uno realmente pues abre la cabeza y hace las cosas diferentes. Me encantaría que hiciéramos un podcast completo de las veces que la he cagado, ¿no? O sea, no nos quedaría. No, yo creo que el más importante fue el día que decidí mover mi foco hacia otro negocio. Puse una marca de tamales, de tamalería. Yo vendía tamales, porque me sobraba tiempo para vender tamales. Creamos una marca con 8 sucursales, llegamos a tener 8 sucursales, María Candelaria. Y el tema es que, a ver, y esto es lo fuerte, no es que te hayas equivocado en poner el negocio. El tamal es un producto que se vende solo, no tienes que explicarlo. La calidad era suprema, la gente decía, wow, el mejor tamal de México. Y ahí aprendí que aunque hagas bien las cosas, puede ser que fracases. El fracaso no es resultado de haber hecho algo mal. Nosotros hicimos las cosas muy bien. El local, la imagen, el producto, la calidad, pero nunca contamos que iba a llegar el COVID. Y la gente en lugar de comprar tamales de 45 pesos en ese momento se fue a la calle a comprar de 18. Nunca contamos que los caseros no te iban a bajar la renta, se caía la venta. Entonces, oye, pero si tengo un gran producto, llevamos 3 años en el mercado, la gente lo reconoce, la gente nos pide. Se acabó el negocio. Y se fue toda la inversión a la basura, porque no es de que digas, pues ahora qué hago, pues vende 4 ollas de tamales, no puedes vender más, ¿no? Pero pierdes todo el capital, perdimos ahí una lanotototota.
Y ahí lo que aprendimos es, dedícate a tu foco, a lo que sabes hacer, que sea un negocio que no te quite más del 10% de tu tiempo y haz algo parecido a lo que ya sabes hacer y entonces vas a ir desarrollando esa planta poco a poco. Pero sí fue uno de los grandes, grandes fracasos, que duele más porque era un fracaso que no fue por mal hecho, no fue por mal presentado, no fue por mal comercializado, fue un fracaso por haberlo hecho bien. Pero nunca contamos con el entorno que nos iba a desaparecer el tema del COVID. Sí, no, totalmente, pero a No la había final manual. lo que dices del tema del foco es importante y tener claro de si lo haces, por qué lo haces, a dónde quieres llegar y qué es lo que va detrás de eso. Así que eso está increíble. Oye, Luis, como formador y coach de líderes, ¿qué has aprendido de la gente a lo largo de estos años? Y si tuvieras que resumir en una frase el secreto para inspirar equipos, ¿qué dirías? Mira, lo que hemos aprendido de la gente que hemos podido y nos han permitido estar cerca como mentores en la construcción de conferencias, que de hecho tenemos todo un modelo de negocio que se llama Speaking Masters, que a eso nos dedicamos, a curar las presentaciones hasta de directores generales, ¿no? De cómo tienen que ser el pitch, ¿no? Mira, algo que nos ha dejado cada quien es que hay gente muy interesante, hay gente que tiene un conocimiento escondido y no se atreve a hacerlo. Y nos ha tocado la oportunidad de abrirle la puerta a esa gente y decirles, no seas egoísta y comparte esta historia, comparte este conocimiento. Y de repente lo ves después ya haciendo otras conferencias, porque nosotros no tenemos exclusiva con nadie. Y de repente dice, yo estoy aquí gracias a que Luis me dijo que tenía que ser valiente y que tenía que dar la oportunidad de compartirlo, ¿no? Entonces eso te llena mucho. Pero hay gente que tienes que decirle al revés. Decirle, ¿sabes qué? Ay, empieza con tu libro y después vemos, ¿no? O sea, no es un tema, no te veo en escenario porque no sé a quién te voy a vender. Entonces hemos aprendido de la gente que hemos mentoreado que hay una gran voluntad de servicio a terceros. O sea, sí quieren compartir su conocimiento, pero no saben cómo. Y entonces se da miedo y entonces echan para atrás. Digo, no, 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 no seas egoísta. O sea, creo que, y además, tú eres un caso, ¿no? Tú eres un caso donde tienes una historia de vida en Bimbo y en tu historia de 3 países y pues no puedes ser egoísta, ¿no? El modelo del cómo es otra cosa, pero tienes la voluntad de hacerlo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido, que los buenos expliquen, los buenos que hay una voluntad de poder estar dentro del circuito de conferencias, hay una voluntad de construir y curar una conferencia, porque tú haces tu conferencia, pero yo te digo, esto no es comercial. Es como el que escribe un libro, llega a manos del corrector y dice, esto no lo va a comprar nadie. Pero si le quita, le pone y lo hace con versos más comerciales, ves que son éxitos. Respetando la historia original, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos encontrado. Y la otra pregunta era, Vamos a ver cómo, si tuvieras que resumir en una frase el secreto para inspirar equipos, ¿qué dirías? mira, el secreto de inspirar equipos se llama congruencia. Tu historia debe ser congruente con tu mensaje. Tu intención de la plática debe ser congruente con tu historia. Tiene que haber congruencia. Ese que la gente baja o termina la conferencia, sí le creí. Sí le creí. Sí, sí es auténtico. Me gustó la forma. No lo había pensado de esta forma. A nosotros nos pasa mucho que en las conferencias dices, te llegan y te dicen al speaker, o me ha tocado a mí algunas veces, que te digan, oye, me cambiaste la vida. Nunca pensé que esto lo tenía que ver de otra forma. Dices, wow, o sea, ya, check, ¿no? Ya está. Y la congruencia viene con muchos elementos atrás. Ser auténtico, ser tú mismo, no adaptarte a lo que la gente de la moda dice. Esa es la congruencia que hace que... Y la congruencia se transmite, ¿eh? La gente lo percibe muy bien. Bueno, oye Luis, ¿y cómo haces para detectar ese talento oculto en las personas? ¿Qué señales te dicen, oye, esta persona puede ser un gran speaker o tiene pues, patas para gallo? Mira, lo principal que me doy cuenta es en la pasión como te lo cuento. O sea, me han llegado gente que quiere hablar de algo y le dices, oye, pero pues contento, ¿no? O sea, platícamelo bonito, ¿no? Digo, pues al final es tu plática, ¿no? Y hay gente que tiene historias muy chiquitas, ¿no? Pero con una pasión que dices, este en una hora va a convencer que sí fue astronauta. O sea, sí, sí.
Pero es que nada más fui a la NASA. Tú di que fuiste a la luna, cabrón. O sea, con un tema de pasión y una forma y cómo lo vivió. Y dices, esto es lo importante, ¿no? Después, el conocimiento. Hay temas que debes tener mucho conocimiento en donde dices, wow, este sí sabe. O sea, lo puedes subir a un escenario que vas a quedar bien, porque lo que dice es cierto. O sea, tiene fundamento. Hay temas como la economía, el político, el marketing, algunos que tienes que tener el aval de estudios para decir lo que estás diciendo. Y de repente ves que sí se metió, sí estudió, o sea, sí lo tiene. Dices, wow, o sea, por lo menos tiene el soporte para que yo le crea. Si no tiene la forma, acuérdate, fondo, foco, forma, la forma, esa nos encargamos nosotros, que es el INE. Y le cambiamos la forma, le cambiamos todo para que tenga mucho más engagement, pero le respetamos el foco y el fondo, ¿no? Oye Luis, algo que me llama mucho la atención es, vaya las coincidencias de la vida. Tu libro, tu podcast y tu conferencia se llama Está cabrón. ¿Qué significa para ti esa frase y cómo llegaste a crear un ecosistema en torno a eso? Mira, la verdad es que fue como, a ver, cuando pasa el COVID y nos pasa todo este tema de las tamalerías y el tema propio de la agencia que se cayó, que no había dónde vender y no había nada. Nosotros en el año 19 vendíamos 380 conferencias, más de una diaria. Y el siguiente año vendimos 120, creo. Entonces, me di cuenta que había cosas que yo pude haber hecho diferentes. Y entonces dije, voy a escribir un libro de cómo brincas la coladera, o cómo te das cuenta que está abierta la coladera. En muchos procesos del emprendimiento, porque todo el mundo empezaba a emprender por obligación, porque perdieron la chamba en el COVID o porque tienen que tener un segundo ingreso, lo que tú quieras. Y muchas empresas que sobrevivieron, pero no habían regresado a los básicos de entender cuál es la base de tu negocio, que me pasó a mí, porque yo estoy hablando en primera persona. Entonces, cuando terminamos el libro y lo escribimos, bueno, lo escribimos y terminamos el libro, por mi anterior chamba de hotelero yo le había puesto, ser emprendedor no son enchiladas, ¿no? O sea, como el refrán mexicano. Pero Pilar Montes de Oca, la dueña de Algarabía, me decía, Luis, esto no pasa de Guatemala, cabrón. O sea, tu libro, o sea, en Colombia no van a saber qué son las enchiladas. Y entonces me puse a buscar entre los cuates, los grupos de amigos, todo lo demás, cuáles eran las palabras que más se repetía en el COVID, porque mi libro venía a consecuencia del COVID. Y al final encontré dos. Una es el no mames, que todo el mundo decía eso. No mames, se murió este güey, no mames, me fue muy bien. Pero pues mi libro no era de lactancia, o sea, no podíamos, no había relación con nada. Y el otro era el está cabrón. Dije, este me gusta. Y entonces hicimos, sabiendo que no lo podía yo registrar, me daba lo mismo. Yo lo que quería que tuviera un libro. Y a lo largo de estos 5 años, pues se ha vuelto ya una marca conocida. La gente me dice, tú eres el de está cabrón. Entonces hicimos eso. De ahí se desprendió la conferencia, que es un resumen del libro. Y hoy tenemos 3 conferencias. Esa de está cabrón ser emprendedor. Y una de liderazgo que llevo a la gente que pase de perros a lobos. Porque el entorno cambió, porque el pasteo cambió. Tienes que ser mucho más depredador hacia tus objetivos y no esperar que... O sea, hago esta analogía durante toda la conferencia, funcionó muy bonito. Y de ahí salió la idea hace 2 años de hacer el podcast, del cual tú ya estuviste invitado. Porque, mira, para hacer un podcast, lo más complicado, y me lo dijo Jorge Serratos y Lonzo y todos ellos, que aparte son speakers nuestros, es tener los invitados. Tú lo sabes, o sea, es complejo tener invitados. Los primeros 10 capítulos, pues tienes 10 cuates que van, ¿no? Y yo tenía toda la agencia. Yo dije, pues ese no es mi problema. Pues vamos a crear un modelo bonito, un modelo que sea disruptivo desde la parte visual y no nos movamos de eso. Mucho con la intención de vender más conferencias, porque yo te presentaba a ti, la gente veía el podcast, pues yo lo quiero contratar a Juan. Pero ahorita vamos a grabar el capítulo 100. Entonces ya son 100 capítulos. O sea, no. Y hay gente ya interesada en comercializar el podcast, de tomarlo en exclusiva para la comercialización. Hoy tengo, gracias a Dios, gente que está interesada en venir al podcast. O sea, va cambiando. Es un costo, es una lana, tú lo sabes. Cada capítulo cuesta una lana. La monetización que te puede generar el podcast en YouTube o en Facebook, pues es la propina de lo que realmente podrías lograr al cabo del tiempo. Y al final,
eso me llevó a construir mi marca personal. Entonces, ya desarrollamos toda la marca personal de Luis Valls, en donde tiene esta parte de las agencias, tiene la parte del podcast, del libro, y de ahí se nació la idea de hacer infoproductos, porque dije, a ver, ¿en qué somos expertos? Como Luis Valls, con mi equipo de trabajo. Y somos expertos en saber decirte cómo tienes que hablar, cómo tienes que transmitir el conocimiento. Entonces grabamos un curso en línea pero platicado de alguien que ha vivido 20 años de dar conferencias, no alguien que estudió comunicación o que estudió oratoria. Además le digo, ¿sabes que los que estudian oratoria, qué bueno? Este es como el posgrado de los que estudian oratoria 1, 2, 3, 4. Porque hablo desde lo importante que la gente ve en un escenario, porque yo lo viví, porque yo estuve abajo muchísimos años, porque ya estuve arriba, y hablo desde mi método, ¿no? O sea, si no les parece, pues es mi método. ¿Qué quieres que te diga? Pues es lo que yo viví, ¿no? Tenemos el C-Label, que es un proyecto de taller para empresas donde tomamos a directores para que puedan manejar mejor su pitch, mejor su conocimiento. Si después son speakers o no, ya es otra cosa, pero por lo menos internamente estoy convencido que si una buena comunicación o un modelo correcto de comunicación sí incrementa la productividad de las empresas. Simplemente porque la gente te entiende más fácil. Y tres, tenemos el high ticket, ¿no? Que ahí es donde yo te tomo a ti como Luis Valls y te voy formando durante 4 semanas, pero ya one to one, o sea, ya es así, quítame esto, ponme esto, o sea, te llevo al podcast, voy a una conferencia tuya, la curamos, o sea, hacemos un tema mucho más cercano, uno a uno, desde alguien que ha vendido 4.800 conferencias. Entonces, por ahí podemos tener un poquito más de conocimiento que los demás. Y estamos explotando en lo que somos buenos. Pero Qué si te bueno. fijas, no salimos del foco. Seguimos hablando de conocimiento, seguimos hablando de venta, pero en modelos diferentes. Sí. No, y está increíble lo que dices del foco, porque a la final empiezas a definir una filosofía, empiezas a definir unos valores y va alimentando tu propósito, que a la final está increíble. Oye, Luis, tú hablas mucho también de coraje responsable. ¿Cómo se ve esto en acción en tiempos de crisis o de incertidumbre? Mira, el tema del coraje responsable, yo lo acuñé de alguna forma porque en la crisis del COVID yo tenía mucho coraje por lo que me estaba pasando, porque no era justo que salga externo me mandara el negocio a volar y a los 61 años, cabrón. O sea, dices, vuelves a empezar, ¿qué hacen? Y le puse responsable porque hay que ser muy éticos en las decisiones. O sea, siempre dar la cara, siempre estar al frente, nunca esconderte. No importa lo que tú sientas por este que está enfrente de ti, pero tienes que ser responsable con tu forma de ser y con tus valores. Entonces, el coraje sí lo tienes, porque te impulsa para muchas cosas, pero no caigas en lo que no es responsable por estar con este coraje, ¿no? O sea, no dejes que el coraje te lleve a hacer y tomar decisiones que no van con tu forma de ser, que no van con tus valores, que no van con lo que tú sabes que no se debe de hacer, pero también que no te lleve el coraje a hacer cosas que sabes cómo se tienen que hacer, pero te dicen, no, el bueno y el malo, hazlo por acá o hazlo por allá. Entonces, ese es el coraje responsable. Y el segundo tema del coraje responsable es la constancia. Ya tienes el coraje, ya tomaste la decisión y todo, ahora sé constante. No es un pico de una semana, 2 semanas, 3 semanas, un año. Nosotros cuando pasó el COVID, creamos un concepto de recuperación de negocio que se llamó Cuchillito de Palo 2025. Y es un proyecto que hicimos durante 5 años. Todavía me quedan 3 meses para terminarlo. Pero si tú me dices cuál era el proyecto hace 5 años, a cómo terminó, totalmente distinto. Pero fuimos responsables y flexibles en decir, sí queríamos esto, pero ahora salió esto, pero ahora salió esto, pero cómo. Esa es la parte de ser consistente. Ponerle nombre a tus proyectos siempre es bueno. Ponle tiempo a tus proyectos de entregables. No te ahorques en un mes, no te ahorques en 6 meses. Y sé lo más flexible posible. Entonces, cuando acuñas esta parte de coraje responsable, tú sabes que eres responsable de tomar decisión
porque viste que había un cambio de giro y lo vas a ir por ahí porque ya te diste cuenta que es mejor que el que habías organizado, pero te vuelves responsable de las decisiones. Entonces, por eso hablo del coraje responsable, porque todos tenemos coraje, todos tenemos ganas que hacer. Tú hoy tienes un coraje inmenso por hacer todo tu nuevo proyecto, pero tienes que ser responsable. Yo siempre he dicho que el universo te pone pruebas para desviarte de tus proyectos. Y muchas veces dices, ay, ya la encontré. Y de repente dices, no, 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 esto está lleno de mierda. No, 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 no. Pero el universo te pone proyectos para desviarte. Y son pruebas para decir, si no te llegan estos proyectos del universo para desviarte, no tienes proyecto. Sí. Las No, tentaciones, ¿no? Un socio, yo me aso. Espérame, sí, suena padrísimo, pero no me desvíes. Porque tú sí. traes una línea, ¿no? No, está buenísimo, Luis, porque es lo que has hablado, o sea, el foco, la congruencia, la parte responsable, y al final eso te permite ser consistente en el tiempo, contigo mismo y con el valor que estás entregando a los demás. Así que está muy bueno. Oye, Luis, para ir cerrando, me encantaría hacer una ronda rápida contigo de preguntas y respuestas cortas, auténticas, pues, lo primero que te salga del alma, así Ah, tipo ping-pong. Una conferencia o speaker que te haya marcado profundamente en estos 20 años con Speakers México, Carlitos Paz. Carlitos Páez. Un libro o autor que te transformó tu visión de la palabra y del liderazgo. Hay muchos. Trágate este sapo fue uno de ellos. El otro fue, bueno, mi buró, que es el Principito, y la de El hombre en búsqueda del sentido. Está muy bueno. Un momento en el escenario tuyo o de alguien más que nunca olvidarás. Cuando se me pareció un gato atrás del escenario. ¿Qué hiciste? Ahí estábamos jugando con el gato, yo hablaba y el gato paseaba por aquí y por allá. Ese nunca se me va a olvidar el gato. Está bueno. Una frase o creencia que siempre llevas contigo como líder, como coach, como emprendedor. Transforma para trascender. Una relación o conexión en tu camino que cambió el rumbo de tu vida. Infinito López. Y un sueño que todavía quieres cumplir con Speakers México, con Está Cabrón o en lo personal. Festejar los 40 años de Speaker. Está bueno. Luis, me encantó tener esta conversación contigo. Me llevo aprendizajes enormes, la fuerza de la palabra inteligente, la importancia del coraje responsable y cómo un momento puede cambiarlo todo. Pero te tengo una buena noticia, este momento también es tuyo. Entonces me encantaría darte un espacio para que tú compartas un mensaje final a todos los que nos escuchan, algo que te nazca del corazón. Puede ser una historia, una metáfora o un mensaje que quieres que quede guardado en todos ellos. Mira, yo creo que el mejor mensaje que les puedo decir es, nunca, no importa la edad que tengan, dejen de estudiar. Nunca dejen de aprender porque siempre hay cosas nuevas. Hoy, todo lo que es inteligencia artificial, en un hombre de 66 años, hoy estamos por lanzar la primera plataforma de inteligencia artificial de venta de speakers. Entonces, tienen que estar siempre, siempre capacitándose. Nadie lo sabe todo, pero por lo menos tú sepas todo lo que debes de saber. Gracias Luis. Hoy me quedo con varios hallazgos de esta charla con Luis, que nunca es tarde para reinventarte, apostar siempre por lo que sueñas, que la palabra cuando se usa con propósito puede mover montañas y que el coraje responsable es esa chispa que te impulsa a actuar, incluso cuando parece cierto. Y eso es lo que hacen los momentos que lo cambian todo. Aparecen cuando menos lo esperan, ves lo extraordinario en lo cotidiano y transforman tu historia para siempre. Una propuesta, una conversación o el sí en el instante correcto puede cambiar el rumbo de la vida. Así que te invito a los que nos están escuchando que no esperes a que te pase algo extraordinario y atrévete siempre a marcar tu momento. Si este episodio te inspiró, compártelo. Puede haber alguien más que esté esperando para escuchar esta historia. Y no olvides de suscribirte para más conversaciones que nos recuerden que las grandes transformaciones comienzan en pequeños instantes. Soy Juanja García. Este fue un gran episodio de Momentos que los cambian todo. Muchísimas gracias, Luis. Y nos Gracias, vemos en el próximo episodio de Marca tu Momento. gracias por la oportunidad. Gracias a todos.